compartiendo este diálogo con la moderación del doctor Claudio Rama, quien es el director del Observatorio de la Educación Virtual en América Latina y el Caribe, de Virtual Educa. Mi persona, Ivory Mogollón, con la valiosa colaboración del doctor Daniel Michaels. El doctor Daniel Michaels es abogado internacionalista, especialista y relaciones internacionales, con más de 20 organismos internacionales, como el convenio Andrés Bello, como director de relaciones del Parlamento Andino, como coordinador de asuntos políticos. Es consultor y asesor en negociación, relaciones internacionales e internacionalización, cooperación y cambio integral. Actualmente de CRECES. ¿Qué es CRECES? Es el Centro Regional para la Cooperación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Iniciativa del IESAL de la UNESCO y de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Como profesor y conferencista internacional, con una vasta actividad en la Comunidad Andina de Naciones, el Ministerio de Educación, la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, así como múltiples instituciones. Ahora, profesor Claudio Rama, tiene para dar la bienvenida. Enorme gusto de estar aquí presentando a Daniel Michaels, que ha sido un impulsor muy fuerte de la construcción de las redes de internacionalización y de la cooperación. Bienvenido, Daniel, a este diálogo sobre el futuro educativo y te agradecemos mucho tu disposición. La primera pregunta que quisiéramos hacer es cómo desde el ámbito de CRECES estás viendo en el ámbito de la cooperación cómo se están produciendo las enormes y diferenciadas dinámicas de innovación educativa ante el cierre intempestivo de la educación presencial. Está en línea el amigo Ivo Elizabeth, sí, abandonó la sección, Daniel, que tuvo un problema. Bueno, esperemos unos segundos a que efectivamente se conecte nuevamente el colega Michaels, que efectivamente vemos que al parecer tuvo algún problema y efectivamente ayer tuvimos una larga discusión. Bueno, ya hay Mike incorporado a la sesión, no sé si efectivamente tuvo ocasión de escuchar la pregunta. Daniel, ¿estás ahí? Sí. Disculpa, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos perfectamente. Perfecto, es que tengo problema, algo está pasando con el video, pero bueno, no sé si me están viendo, pero la pregunta, claro que si me la puedes volver a formular, con gusto la respondo. Básicamente es como todo el tema de cómo se está produciendo la compleja innovación educativa a escala regional, dado el cierre de la educación presencial. Estamos viendo múltiples innovaciones, incorporaciones, cambios en términos de la región. ¿Y cómo estás viendo tú este proceso de un pasaje aluvional y muy rápido a la educación a distancia? Ok, permíteme antes de entrar precisamente y precisar la respuesta, es hacer claridad sobre el contexto antes y bajo el COVID-19, porque hay circunstancias que son generadas por el COVID o que no fueron generadas por el COVID, pero que sí se hicieron más evidentes e impactantes por él y que afectan directa e indirectamente a la educación superior. La primera es que nos dimos cuenta de que estábamos hiperglobalizados en muchos aspectos, pero poco conectados en otros. Y esa máxima de quien no está bien informado no está bien confundido, la hemos vivido, pero fundamentalmente. ¿Qué significa esto? Que el acceso a la información no necesariamente nos garantiza el acceso al conocimiento adecuado. Lo otro que nos presentó la pandemia
es algo que es fundamental, y es que pasamos de una sociedad a muchas sociedades pluri, multi, inter y transculturales, con lo que implica el tener en claro cada una de estas situaciones. El tema de que estamos en un entorno multigeneracional, donde tenemos los baby boomers, la generación X, los millennials, la generación alfa, y a lo que se suma el importante papel que está jugando la mujer ahora. Y esta nueva realidad también megatecnológica con la cuarta revolución industrial, la robótica, el Internet de las cosas, la realidad virtual, la realidad aumentada, todo el tema de la industria 4.0, sumada al vertiginoso avance de la inteligencia artificial, el haber llegado ya a la supremacía cuántica, o como lo anuncia ya Ray Kurzweil, el jefe de ingenieros de Google, el acceso a Internet desde conexiones por nanobots al cerebro, las tecnologías en el manejo de la información, todo lo que se está trabajando con blockchain y que ya ha llevado a varias universidades a trabajar en el tema, hace que sea fundamental. Pero algo que tenemos que tener muy en cuenta para poder responder a tu pregunta es que la región ya venía reflejando grandes inconformidades sociales y en especial de la educación superior. Las marchas y movimientos estudiantiles en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Argentina y en México venían mostrando que algo no venía bien. La caída de la tasa de matrícula en enero y febrero en la mayoría de países, que generó el despido de docentes, de la disminución de personal administrativo, el cierre de cursos, la modificación de los vínculos contractuales, y que no se debía simplemente al tema de la pérdida de credibilidad en el hecho de que el título de la educación superior ya no garantiza unas mejores condiciones de vida. El pensamiento recurrente, acertado o no, de que la educación superior está formando un desempleado competente, que eso se percibía muy fuerte dentro de la sociedad. Es decir, el profesional que tiene con una gran formación de pregrado o una maestría bilingüe, pero que debe subemplearse porque no consigue por la oferta laboral el tema. Y eso se entiende porque muchas veces estamos viendo que la universidad se desconectó de la realidad de los países y se conectó a la realidad de los mercados. Y eso lo vimos recurrentemente en muchos de los espacios académicos o donde estamos, y que no está de acuerdo con las realidades de lo que la sociedad tiene. Frases como que la educación superior se quedó en una comodidad y en un cambio paquidérmico, y que ha sido de las instituciones que menos ha evolucionado. Entonces, esa máxima que dice que la universidad se quedó en sistemas del siglo XIX, con docentes del siglo XX para estudiantes y sociedades del siglo XXI, generan un profundo debate. Pero antes de la pandemia del COVID-19 ya había un gran número de universidades que se encontraban ofreciendo cursos y programas de entornos de aprendizaje en línea o combinados. Sin embargo, las tecnologías, las prácticas, los apoyos necesarios para el aprendizaje en línea se han implementado de manera desigual, y cada institución lo ha hecho a su forma y como lo ha entendido, lo que dejó a estas instituciones en diferentes niveles de preparación para vivir las circunstancias actuales. Entonces, la pandemia, el COVID-19 ha impulsado a las universidades a adoptar de manera abrupta este tema integral, el aprendizaje en línea, el trabajo remoto y otras actividades para responder al impacto, para responder de forma inmediata al impacto, con una cantidad de aplicación de una amplia gama de aplicaciones, de tecnologías, para tratar de ayudar a los estudiantes y a los docentes a responder en este momento a esta nueva forma de aprendizaje remota. Pero el principal impacto de la pandemia realmente fue el paso abrupto, disruptivo, inmediato de la educación tradicional a la educación en línea o remota. Lo que planteaba ayer el director de IESAL UNESCO, el Corona Teaching, para el cual nadie estaba preparado, porque además fuera de eso nosotros no estamos acostumbrados a enseñar a enfrentar la crisis, y hemos tenido que aprender rápidamente por ensayo y error que la crisis y el fracasar con éxito también es una oportunidad de aprendizaje y de cambios inmejorables. Por eso, una cosa es la adopción de medidas inmediatas a través de la educación en línea y remota para responder al aquí y a la hora que nos exige la pandemia, y otra la implementación real de lo que la educación virtual implica, Claudio. Qué gusto escucharte, Daniel. De verdad te damos la más grata bienvenida a este diálogo
con esa disposición que siempre has tenido para con nosotros. Ahora te hago la segunda pregunta y también te invito a que habilites tu cámara. Ibori, lamentablemente me aparece que la vista preliminar está, me dice que comience a compartir video, pero no me está dando la opción de compartirlo, no sé por qué, no he querido tocar mucho para no perder el audio, pero no sé por qué el video no me lo está dejando compartir. Lamentablemente es parte de nuestro proceso de adaptación a la ciudadanía digital, pero no me está dejando compartir el video por alguna razón, no he podido saber por qué, porque tengo la cámara encendida, tengo todo, pero no lo da. Lamento eso porque la acababa de probar, pero no me lo está permitiendo. Bueno, entonces te seguiremos escuchando sin problema, no te preocupes. Si en algún momento se activa, bueno, compartiremos tu imagen. Ahora ok, estoy intentando. Ok, tranquilo, Daniel, no te preocupes. Ahora voy con la segunda pregunta. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la educación virtual hoy en general en la región? Ibori, desde los años 70 ya universidades como la UNAM, la Universidad Técnica Particular de Loja, la UNED de Costa Rica, la UNA de Venezuela, en Colombia la UNA de Uniminuto, la UNED en España, UNIR, también han venido desarrollando sistemas para la oferta de educación abierta y a distancia y virtual, considerando los modelos pedagógicos, tecnológicos que permiten la interacción y el diálogo entre estudiantes y docentes, el desarrollo de competencias y habilidades para responder a esas demandas que se estaban dando por el sector. Y para mí esa es la principal fortaleza que tenemos en este momento. Es decir, esa experiencia que tienen las instituciones es lo que nos permite a nosotros poder aprovechar toda esa experiencia que tienen ellos, que han adelantado de ellos y que ha desarrollado las instituciones para poder avanzar en el tema. Ahora bien, la primera debilidad que creo que debemos enfrentar es entender qué es y qué no es educación virtual y de qué virtualidad estamos hablando. Por eso en la región se requiere con urgencia la clarificación de términos y de la diferencia que hay entre educación en línea, educación abierta, educación a distancia, remota, híbrida, e-learning, b-learning, entre otros, porque la región está, digamos, entrando en algunos casos en esto, pero sin claridad sobre qué es una cosa y otra cosa. Muchas universidades le están diciendo a los estudiantes que han empezado un proceso de educación virtual cuando no, o a distancia, cuando no es educación a distancia lo que están haciendo. Entonces es muy importante y esa es la primera debilidad que creo que tenemos que trabajar. Segundo, nuestras instituciones deben entender que esto no se trata simplemente de conseguir plataformas y virtualizar contenidos, sino de efectivos y complejos procesos que, si bien lo virtual genera accesibilidad, también puede generar mayor brecha digital. ¿Qué quiero decir esto? Muchas instituciones, por el hecho de que estamos empezando a subir contenidos a las plataformas, esto no significa que estemos haciendo efectivos procesos de educación virtual. Y eso permite también que entrar a otra debilidad, y es que requerimos generar un cambio cultural en todos los actores del sistema, comenzando por atacar los prejuicios relacionados con la calidad, la pertinencia y el impacto que tiene esta modalidad de educación, y donde personas como Claudio han venido insistiendo fuertemente en entender la importancia que tiene y el nivel que tiene. Es decir, es tan buena como la presencial, pero es otra modalidad, pero no el prejuicio que tiene de que ha afectado tanto precisamente bajo esta pandemia, que en cierto modo ha llevado a que las instituciones de educación superior tengan que salir a aclararle a los estudiantes que no, ya pronto vamos a entrar a la presencial, como si el hecho de que seamos virtuales o enseñemos virtual tiene una menor calidad. Lo que pasa es que hay que entender que es otra modalidad distinta, y eso implica un cambio cultural que solo se puede hacer desde la educación. Y eso nos lleva a hablar de las competencias y las habilidades digitales, y también a entender que ahora tenemos que hablar de una ciudadanía digital,
y específicamente de las competencias digitales del docente y del estudiante, donde ahí sí la región estaba muy quedada, salvo las excepciones que mencioné anteriormente. Y entonces, ¿qué significa la informatización y alfabetización informacional? La comunicación en entornos digitales, la creación de contenidos, el tema de la seguridad, el tema de resolución de problemas, el tema de la identidad digital, el tema de la participación ciudadana digital. A esto se suma especialmente también el desarrollo de la inteligencia emocional asociada específicamente a la educación en línea y virtual, que es algo que he venido trabajando muy fuerte. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional en las relaciones presenciales, sino muy fuerte en las relaciones virtuales. Y entonces tenemos que trabajar muy fuerte con el tema de ciudadanía digital, y a lo que acertadamente el doctor Francisco Cervantes, rector de la Sociedad Cibernética del Aprendizaje, y que espero que en su disertación de mañana lo desarrolle, que para mí eso es fundamental. Pero creo que una de las mayores fortalezas que tiene la región es precisamente el gran número de redes que a lo largo de los años se han venido preocupando por el desarrollo de esta modalidad de estudios, como es el Consorcio para la Red de Educación a Distancia, el CREAD, la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, Virtual Educa, y muy especialmente en el tema de calidad de este tipo de estudios, una organización que creo que va a jugar un papel fundamental en lo que viene. Y me refiero al Instituto Latinoamericano y del Caribe de la Calidad de la Educación a Distancia, el CALED, con el cual el CRECES viene trabajando en un proyecto que lo habíamos desarrollado en noviembre sobre cooperación, competencias e internacionalización de la educación superior y a distancia, como una estrategia para promover la calidad en la educación superior. Cierro con algo y es fundamental, todo lo que tiene que ver con la interacción efectiva entre gobierno, Estado y empresa, pero no en el discurso que nos quedamos de una relación simplemente de comunicación, de intercambio y de diálogo, sino de efectivos procesos y programas de participación y de construcción conjunta. Muy interesante, muy interesante. Te agradecemos, Daniel, estos avances. Y en ese sentido quisiera tomar un poco en detalle esto final, que es el tema de los gobiernos. Está claro que estamos en una enorme complejidad de las instituciones que han tenido que pasar de un día para otro a modalidades de enseñanza no tradicionales que efectivamente todavía están vistas muy limitadamente, solamente como si fueran plataformas y contenidos virtuales, como tú dices, que tenemos carencia de competencia y efectivamente las desigualdades que se han generado. En este sentido, que de alguna forma la sociedad civil, las instituciones, los estudiantes y los docentes están tratando de resolver y apechugar, como se dice en algunos lados, estas circunstancias. ¿Qué le correspondería hacer los gobiernos a nivel nacional y a nivel regional? ¿Cuáles serían las tareas y los desafíos de una agenda de los gobiernos para ayudar a sus sociedades, a sus instituciones, a sus estudiantes y docentes para lograr adquirir las competencias correspondientes a este contexto y a este mundo? Fíjate que le sucedió lo que nos pasó a todos. Los gobiernos han respondido y están respondiendo como han podido, unos de una forma más acertada, por supuesto, que otros. Lo cierto es que ninguno estaba preparado para afrontar una situación como esta, y que fuera eso el COVID evidenció aún más la falta de inversión adecuada en aspectos como educación física, sobre todo en las zonas rurales. Entonces la reacción de los gobiernos se centró en minimizar el riesgo de contagio, el colapso de los servicios de salud, enfrentar el impacto en la economía, y por eso las políticas se fueron muy encaminadas hacia la disminución de impuestos, a generar préstamos a los diferentes sectores, pero lejos estamos de visibilizar un poco el impacto del COVID y toda la marginalidad que estamos viendo cada vez más grande. Y por eso lo primero que tenemos que tener en claro es que no es lo mismo la vulnerabilidad en las zonas rurales, y que la vulnerabilidad no solo son los estratos o los niveles sociales más bajos, sino que, por ejemplo, la clase media está sufriendo un proceso de vulnerabilidad gigantesco ahora y muy fuerte.
Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el COVID no va a desaparecer de un día para otro. El gobierno va a tener que diseñar políticas, planes, programas y estrategias de corto, mediano y largo plazo, todo en el sector educativo. Primero, enfrentando el control de la pandemia, del contagio, y eso tiene que ir de la mano de la reactivación de la actividad empresarial, en un contexto de muy débil cultura de cuidado personal y colectivo, de inestabilidad familiar, de inestabilidad social y de inestabilidad laboral. Y esto tiene que sumársele a que tiene que atender las graves falencias de equipamiento y conectividad para poder garantizar la continuidad pedagógica, que ese es uno de los principales los problemas a enfrentar. A mediano plazo, tiene que enfrentar la económica mundial, no solo nacional, sino mundial. Y esto va a generar los grandes niveles de desempleo, el menor nivel de ingresos, la volatilidad de los mercados, el retraso en la redefinición de políticas públicas. Pero creo que lo más importante que tiene que enfrentar es sobre todo la corrupción, porque la corrupción ha sido el peor flagelo que ha tenido que enfrentar la región en este momento. Y eso implica la necesidad de abordar una articulación con todos los actores. Y eso implica la transformación de los modelos relacionales de interacción y diálogo intersectorial que se estaban pidiendo. Es decir, mayor participación ciudadana, mayor participación comunitaria, una generación de políticas distintas y con un impacto verdaderamente intenso en el desarrollo de los más vulnerables. Y eso implica innovar en acciones encaminadas a fortalecer la salud mental comunitaria, es decir, la salud física, mental, espiritual, social, porque los sectores vulnerables y la sociedad en general logre la adaptación a este nuevo entorno, porque no va a cambiar de un día para otro. No podemos seguir esperando a que mañana aparezca la vacuna y a estar como antes, porque eso no va a suceder. Y entonces el reto más grande, y es donde va a tener que jugar precisamente con estas nuevas tecnologías, es en enfrentar el gran abismo, la gran brecha social, la inequidad y los procesos de inestabilidad y exclusión que ha generado que la gente hubiera empezado a tener las marchas de las que hablábamos en los meses anteriores al COVID. Y eso tiene que generar el acceso mínimo a la educación de la mano al acceso a la conectividad, al Internet, a la alfabetización mediática y digital, y por supuesto a los servicios básicos para poder enfrentar la crisis económica. Y esto también entra con algo que tú planteas en la pregunta, y es, el Estado no puede seguir pensando que esto es una respuesta que solo la puede dar un gobierno aisladamente, no. Tiene que trabajar con la articulación con las políticas nacionales, con los lineamientos internacionales, es decir, el fortalecimiento de los espacios multilaterales y la articulación con organismos internacionales como UNESCO. El informe que está trabajando IESALG y que entregó IESALG es una herramienta fundamental para los países para entrar, pero también lo que está haciendo la CEGIP, la OEI, el convenio Andrés Bello, lo que están haciendo todos los organismos regionales, el observatorio que tú diriges, lo que ha venido trabajando, todos los diferentes escenarios que nos han llevado a buscar de alguna forma contribuir para enfrentar esa pandemia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación, entonces, Ibori continúa. Doctor Michaels, ha sido esta pregunta que acaba de responder, nos da una amplitud de lo que está ocurriendo particularmente en el mundo. Ahora quisiera centrarme en un aspecto que tiene que ver con las instituciones de educación superior. ¿Qué pasará con ellas después de la pandemia? Bueno, al igual que todos los sectores, yo creo que tiene que enfrentar también y generar acciones inmediatas a mediano y a largo plazo. Al igual que todos los sectores, tiene que enfrentar los efectos inmediatos de inestabilidad y de falta de claridad sobre el futuro. En este momento, lo primero es que las instituciones de educación superior tampoco han recibido lineamientos de los gobiernos, están tratando de adecuarse de acuerdo a lo que hay. Y aquí viene un tema que es fundamental, y es que ¿cómo va a enfrentar esta inestabilidad, esta falta de claridad sobre el futuro? Lo primero y lo inmediato, pues enfrentar el riesgo de contagio, las causas que han generado el cierre de las instituciones, las implicaciones de condiciones de reapertura y de continuidad, el estrés y la angustia de su comunidad académica, que son los estudiantes, las familias, los docentes, el personal administrativo, los inversores, los socios. Es decir, todas estas políticas extraordinarias que ha tenido que venir adelantando, pero no cayendo en medidas reactivas inmediatas.
Ha sido asombroso ver cómo muchas de las instituciones arrancaron a hacer una feria de descuentos y de competencias contra las otras instituciones de educación, tratando de lograr de no perder la matrícula y de captar la mayor cantidad de estudiantes. Y se entiende que esa es una preocupación fundamental, pero esa no es una respuesta, digamos, que vaya a asegurar una solución a futuro. Me parece fundamental el mantener el diálogo claro y transparente y abierto con toda la comunidad académica, garantizando su adaptación y el proceso de transformación digital de acuerdo a su propia realidad. Hay universidades que ya tenían estructurada una fase mucho más grande y un avance en eso, y otras que no lo tenían, y eso tiene que ser claro con las diferentes instituciones, y eso tiene que hacerlo de acuerdo a su capacidad de infraestructura física, financiera y tecnológica. Teniendo en cuenta la diferencia sustancial entre una educación remota y que es lo fundamental que debe tener en cuenta ahora la universidad, que una cosa es esta educación remota de coyuntura y otro un efectivo proceso de educación virtual en línea, a distancia, bien sea si lo hace híbrido, cómo va a trabajar el tema del e-learning o el b-learning, y que esto no se logra de un día para otro, y menos han planteado muchas instituciones que dicen, no, es que ya estamos iniciando el proceso de transformación de una institución de educación superior presencial a una institución de educación superior digital. Son dos cosas totalmente distintas. Puede que lo combine, pero tengo que tener en claro cómo puedo moverme. El tema de continuar con la adecuación de sus campos virtuales, de las herramientas tecnológicas y la infraestructura que esto implica, pero sobre todo de la alfabetización mediática y digital de su comunidad universitaria. Es decir, el fortalecimiento en el uso de las aplicaciones y las herramientas adecuadas a las necesidades de aprendizaje. Y aquí esto quiero plantearlo en que la universidad tiene que estudiar cuáles son esas herramientas que dan y cómo se dan. Fíjate, solo un ejemplo, el hecho de que logremos utilizar o no utilizar la cámara, o el hecho de que yo cómo voy a utilizar laboratorios virtuales, o cómo voy a realizar, que ayer fue una de las preguntas que salió muy interesante sobre el tema de las prácticas. Entonces, eso es fundamental. Que creo que también es muy importante y que ha sido algo maravilloso de este proceso de parte de las universidades. El proceso de sinergia y de colaboración a nivel mundial, pero especialmente a nivel regional, que se ha presentado entre las instituciones de educación superior y los organismos internacionales y las asociaciones y los observatorios y las empresas, con espacios colaborativos como estos webinars, los talleres y los cursos, que esto se han generado una cantidad en diferentes y en múltiples temas que no se había dado nunca. Esto era sin precedentes, pero que también requiere no quedarnos solo en esto, sino en la articulación de mayores líneas de investigación, de innovación, de fortalecimiento de las redes y de las asociaciones. Y esto permite afianzar los procesos de transformación, de reconstitución de la institución de educación superior como el espacio en el cual la sociedad se repiensa. Es decir, la universidad debe volver a ser ese espacio en el cual la sociedad se repiensa, en ser un actor efectivo de cooperación al desarrollo. La universidad es un actor efectivo de cooperación al desarrollo y de impacto en el proceso de transformación de la región en la cual está y donde impacta. Es decir, ¿cómo voy a ser como universidad? Y ese es el paso fundamental de la universidad, a ser un actor del desarrollo. Y esto implica necesariamente una adecuación y una transformación de la universidad atendiendo su contexto local, su contexto regional, dentro de un parámetro pues que nos implica ahora el COVID. Gracias. Nuevo contexto, obviamente, cómo las tecnologías son parte del problema. Tecnologías que no tenemos para tener una vacuna y tecnologías que tenemos para generar formas de enseñanza en términos de distancia. ¿Cómo usted visualiza este escenario del aprovechamiento y el desarrollo de las tecnologías en este cambio de los paradigmas educativos? Miremos la tecnología, cómo está cambiando las dinámicas y cómo es posible utilizarlas. Ok. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que lo más necesario es empezar a generar articulación entre innovación, investigación y sector productivo. Y eso pasa por el efectivo de los sistemas de educación tradicional. Es decir, si algo en lo que puede aportar estas nuevas tecnologías
articulación entre innovación, investigación y sector productivo. Y esto va a ser el principal aporte que creo que estas tecnologías van a dar. Estas tecnologías van a ser para mí la fuerza que va a generar el proceso de innovación y la articulación entre el sector productivo, la investigación y académico. Pero también todo lo que implica el desarrollo de los ecosistemas y las plataformas educativas. Es decir, todos estos programas que ya necesitan ser interculturales, de educación integral, de análisis de la productividad para la toma de decisiones, la reinvención de los modelos de negocios, más todo el impacto que está generando la cuarta revolución industrial y la inteligencia artificial, es fundamental precisamente para todo este proceso de resiliencia económica que se tiene que dar. El tema es entender que no podemos pretender hacerlo como lo están haciendo otros países que tienen otro tipo de desarrollo muy grande y que ya van en otra línea, sino que nosotros tenemos que adaptar precisamente esos entornos en el que nosotros estamos para generar ecosistemas y plataformas educativas que nos permitan romper las barreras inter y multidisciplinarias, es decir, generar mayor creatividad, mayor empoderamiento, emprendimiento, fortalecimiento del pensamiento crítico, de la solución de problemas, pero la solución de problemas desde una concepción local y real de lo que tenemos. El fortalecimiento de las redes de trabajo y de servicio, que es lo que hemos visto, y el famoso llamado humanismo digital, que implica entender que la tecnología está al servicio y que tiene que contribuir a la humanización de los servicios, a que nuestros ciudadanos sean personas felices, a ser ciudadanos globales, y a que nuestros ciudadanos tengan competencias digitales que me van a asegurar mi bienestar y el bienestar del otro. Entonces, la tecnología en este sentido se nos vuelve la mejor herramienta para generar sociedades más equitativas y más incluyentes, siempre y cuando lo hagamos, porque como puede generarnos más equitativos y más incluyentes, también nos puede generar y afianzar la brecha digital. Y esto es muy importante porque tenemos que empezar a entender que el cambio no solo lo generan los gobiernos del mercado, sino que hay que responder a las necesidades sociales reflejadas en los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso, a mí me parece que me gustaría dejarle a la gente que está participando tres preguntas provocadoras. Y uno es, ¿qué estamos entendiendo por calidad de la educación en sus diferentes modalidades? ¿Cuál es el compromiso que frente a la generación y la felicidad en su entorno lo está desarrollando cada uno? ¿Y cómo estamos atendiendo el llamado que esta pandemia nos ha generado por una sociedad más incluyente, más equitativa y solidaria? Y para mí la única forma de enfrentarlo es desde la educación. Es decir, no lograremos alcanzar, y ya veníamos planteándolo y lo venimos viendo, que no lograremos alcanzar ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible sin la educación en todas sus modalidades, porque este es el eje transversal y la base fundamental para una nueva cultura que nos permita afrontar los efectos del COVID. Y termino con algo que para mí es fundamental, y es que son precisamente lo que nos va a permitir generar ese proceso de transformación, ese proceso de cambio. Pero pensar que simplemente vamos a encontrar una vacuna y eso nos va a, de un día a otro, con la vacuna y vamos a volver a lo que teníamos, creo que ya no es. Pero también pretender que, como estamos haciendo todo virtual, entonces vamos a transformar la educación y todas las instituciones se van a... Creo que estamos transitando hacia una nueva forma de sociedad digital, hacia una nueva forma de interactuar, y eso es lo bonito de lo que tenemos. Me parece absolutamente importante que estas tecnologías precisamente nos permitan llegar a donde le permitan a aquellos que no han podido acceder a la educación, pues acceder a educación de calidad, pero siempre entendiendo qué entendemos por educación de calidad. Es decir, ese concepto de que la educación de calidad es la que nos dan las grandes universidades con grandes estructuras físicas, pues a eso no se limita la calidad. Cada vez estamos viendo que está centrada en cómo precisamente fortalecer procesos que respondan a las necesidades que hay en las regiones. Y eso creo que es la fortaleza de lo que está presentando el COVID.
Gracias. Muchas gracias, Michael, y ahora le dejamos a Ibori para coordinar el tiempo y el momento para el debate y las preguntas. Ibori. Sí, aquí estoy para hacer las preguntas que están en el chat. Por aquí tenemos, ¿se tiene previsto que se eleven las tasas de deserción debido a la afectación económica de las familias por los desempleos que se están generando? Claro, totalmente, y eso es parte de lo que estamos viendo. Y no solo se está dando por el desempleo, sino también porque hay personas que están considerando que el hecho de que tengamos que aprender virtualmente o a distancia o en forma remota, más que todo, esta educación no me está dando una calidad o no reúne la misma calidad y entonces más bien aplazo semestre o me alejo, lo que creo que es equivocado. Entonces, por eso lo importante aquí es entender que efectivamente los gobiernos van a tener que entrar a una digamos, en una línea donde va a tener que financiar la educación. Algo que han hecho las universidades y que ha sido muy interesante es el proceso de acudir en grupo y a través de las asociaciones para solicitar financiamiento para responder a la situación coyuntural. ¿Qué significa eso? A que le genere recursos que el gobierno lamentablemente y en mi punto de vista personal creo que es absolutamente equívoco dar créditos porque está endeudando a la universidad. Las universidades no requieren créditos, lo que requiere es financiamiento real para poder hacerlo y también generar nuevas estrategias y alternativas para que los estudiantes no se vean afectados en su proceso de formación. Lo que pasa es que es muy difícil porque si tú te das cuenta de entrada, la respuesta inmediata de la mayoría de los sectores ha sido aumentar el desempleo en todos los sectores. Entonces va a ser muy difícil reactivar una economía con una sociedad totalmente en desempleo. Creo que la ventaja precisamente va a estar en cómo la educación y las instituciones de educación se unen, se reinventan en la línea de cómo vamos a trabajar y cómo siguen la línea. Pero necesidad de ofrecer descuentos a los estudiantes del 10% o 20% para la matrícula, sino en otras modalidades que tendremos que entrar a trabajar. Y la respuesta no va a ser solo esperando que el gobierno vaya a dar un financiamiento que muy seguramente siempre sea absolutamente limitado. Por eso es muy cierto, vamos a generar y a tener un proceso de deserción grande de los estudiantes y va a ser absolutamente peligroso porque precisamente entre más desempleo generemos, más vamos a ahondar en la crisis y más fuerte se nos va a ver el impacto en las instituciones de educación superior en todos los niveles. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Por aquí tenemos una pregunta de un amigo suyo, Daniel Vaz, de Creces de Brasil. Le dice, de dejarle un saludo muy especial, amigo, le pregunta, ¿cómo se darán los procesos de cooperación internacional en esos tiempos de restricción de movilidad que aún viviremos por mucho tiempo? Bueno, gracias a Daniel, buen amigo en Brasil, en Sao Paulo. Creo que eso responde a esa pregunta, se conecta con todo lo que planteó en su momento, en el sentido de que precisamente parte de la transformación es que la cooperación de entre las universidades va a ser aprovechando estas herramientas que tenemos nosotros, virtuales. El tema de las nuevas tecnologías nos van a permitir generar una nueva línea de cooperación. Un ejemplo claro lo estamos haciendo con el CRECES, que por cierto aprovecho para hacer la aclaración de que estamos en un proceso de transición a hacer una red, una cátedra UNESCO o una red Unitwin de muy gran nivel. Y la muestra ha sido esa. Sin recursos, hemos venido trabajando todas las universidades uniendo y colocando lo que podemos a través generalmente de la virtualidad y estamos haciendo procesos de investigación y de impacto que son reales. Es muy interesante, por ejemplo, cómo a pesar de que nuestras realidades nacionales son distintas o son diferentes, podemos articularnos. Y algo que nos ha funcionado en Colombia o que nos ha funcionado en Ecuador o que nos ha funcionado en Brasil, nos puede funcionar en El Salvador. Y coloco un solo ejemplo. El trabajo que estamos haciendo con el CALED en el Ecuador,
sobre calidad de la educación a distancia. En Centroamérica, en El Salvador, hay muchas instituciones que apenas están empezando su proceso de transitar hacia la educación a distancia y hacia la educación virtual. ¿Cuál es la ventaja? Que organizaciones como Caleb, que organizaciones como el CRECES, sin costo, le están ayudando a estas universidades, a estos sistemas educativos, a que no cometan los errores que ya cometimos, a que no se vayan por donde se fueron. Y entonces ahí la pregunta de Daniela adquiere una visión fundamental, y es que, por ejemplo, a través de ese proceso, universidades que, por ejemplo, en El Salvador se unieron, la Gerardo Barrios, la Pedagógica, la Francisco Gavidia, se unen 3 y 4 universidades y constituyen un núcleo del CRECES y trabajan juntas, no importa si son públicas, si son privadas, de qué son, y comienzan a construir para responder a esa situación. Y las universidades fuertes que ya tienen una trayectoria lo han dado. En este caso, como lo hemos venido planteando, se vuelve absolutamente importante. Y entonces las 4 universidades para mí más importantes, por ejemplo, de El Salvador, privadas, se unen para tratar de responder a diferentes, desde la cooperación, a diferentes elementos y necesidades de la región. Y eso le permite que se unan con universidades de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia, y eso lo fortalece. Y eso solo se da gracias también a este tema de las herramientas técnicas y tecnológicas. Luego, la cooperación universitaria, la verdadera cooperación universitaria va hacia esa línea, en cómo se vuelve un actor del desarrollo. Y eso implica también una última cosa que quería hablar, y es el tema de la internacionalización de la educación. Es que, ¿qué significa y qué entendemos por internacionalización de la educación en línea, de la educación a distancia? Porque no es la movilidad, aunque hay movilidad, pero es otro tipo de internacionalización mucho más fuerte. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Michaels. Por aquí tenemos una última pregunta, ya que hay diversidad de preguntas y mucha participación y felicitaciones para usted por su disertación en el día de hoy. Tenemos una de Bolivia, que va de la Universidad Mayor de San Andrés, y le pide que si pudiera ampliar el concepto de humanismo digital en la educación superior. ¿El concepto de qué? Perdóname, Igor, y se me fue. Humanismo digital en la educación superior. Ok. Fíjate que algo que es absolutamente fuerte y diciente es que cuando uno comienza a mirar todo el proceso que se ha venido dando con la cuarta revolución industrial, todo el desarrollo que ha habido con la robótica, el Internet de las cosas, la realidad virtual, la realidad aumentada, esto nos está llevando a que los cambios técnicos y tecnológicos están mucho más rápidos, van mucho más rápidos que los cambios que estamos dando en nuestra sociedad. Un ejemplo claro sucedió hace menos de un año cuando un médico chino logró hacer una modificación de ADN a 2 niñas. Y la legislación todavía no sabíamos si estaba permitido o no permitido, el gobierno chino lo sancionó, después se armó la discusión de si eso era un delito o no era un delito, porque lamentablemente los cambios tecnológicos van más rápido a los cambios sociales. Entonces, todos estos procesos de revolución industrial, de revolución tecnológica, donde estamos viendo los anuncios, y yo los invito a que miren lo que está planteando Ray Kurzweil, que es el jefe de innovación educativa de Google, y es el rector de Singularity University, otra forma de hacer universidad. Es impresionante, porque estamos hablando de que en menos de 15 años vamos a poder, por ejemplo, tener conexiones a Internet a través de nanobots conectados en el cerebro. Es decir, vamos a poder conectar a través de nanobots nuestro cerebro a la nube. ¿Qué significa que nosotros tengamos ese tipo de cosas? Las modificaciones genéticas, las estimulaciones de corriente directa transcranial, el tema donde están empezando a innovar a ver si podemos hacer algunas modificaciones que nos van a hacer más o menos inteligentes, o cómo nos vamos a acceder a tener mayores capacidades de aprendizaje, pero artificiales. Entonces, esto va a ser absolutamente interesante en cómo lo vamos a afrontar y cómo lo vamos a llevar. Y por eso el tema del humanismo digital es tan importante. Por eso algunos dicen que ya somos mitad humanos y mitad robots, porque ya estamos utilizando toda una cantidad de alta tecnología para poder relacionarnos en nuestra vida.
el tema del solo celular, nos dicen, mire, es que usted ya es medio robótico, usted ya es medio cyborg, porque usted ya está empezando a depender muchísimo para desarrollar su actividad laboral, su actividad diaria de una tecnología cada vez más artificial. Entonces, la humanización digital precisamente es entender que no es que nos va a reemplazar la tecnología, sino que la tecnología es una herramienta precisamente para mejorar nuestras condiciones de vida. Y es cómo comenzamos a entender que toda la tecnología, todo el avance tecnológico debe servir para el desarrollo social, para el desarrollo comunitario, pero no que nos va a reemplazar, ¿no? Y ese susto que tenemos a que los robots nos van a reemplazar, etcétera, pues es una dicotomía que estamos planteando, pero que realmente creo que precisamente por la línea en lo que vamos, la educación es lo que va a jugar el papel y lo que va a hacer el quiebre en ese proceso. Todo lo que va a hacer esa combinación entre lo que es lo social, lo humano, con lo tecnológico al servicio de lo humano. Y para eso es la educación es para eso, la investigación es para eso y la innovación debe ir en eso. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido una excelente disertación que creo que la hemos disfrutado todos. Los mensajes del chat son muy favorables a todo lo que ha pasado el día de hoy con su presencia. En estos momentos le voy a ceder la palabra al profesor Jorge Altuve de SATPRO UCB. Adelante, profesor Jorge. Bueno, un placer poder acompañarlos. Muchas gracias a Ibori, al doctor que nos acompaña, a Daniel. Muchísimas gracias. Yo he escuchado casi que todas las conferencias y de verdad que me llevo de esta una mirada muy amplia, doctor, una visión no solamente educativa, sino que tocó temas económicos, políticos. Entonces fue una mirada muy, muy amplia del tema que nos hacía falta. En nombre del Sistema de Actualización Docente del Profesorado, del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Central de Venezuela y de todas las personas que nos han acompañado, le queremos decir muchísimas gracias. De verdad que fue muy iluminadora, por decir menos, su intervención. De verdad que un placer para nosotros. Esperamos contar con ustedes en otra oportunidad que, como bien plantea, este momento ha abierto unas puertas impresionantes para conectarnos, para dialogar y para conversar entre unos y otros. Un placer para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, también nuevamente ya de cierre, agradeciendo nuevamente al doctor Michaels su colaboración, la colaboración que hemos tenido de todos los participantes. Les agradecemos tanto por los equipos de la Universidad Central de Venezuela como del Observatorio de Virtual Educa, y efectivamente los invitamos a continuar. Hoy tenemos más de 170 personas que han participado. Los invitamos a que continuemos en este espacio de creación de conocimiento, de discusión, de intercambio de información. Mañana será con el doctor Francisco Cervantes de UNIR, SCL y UDUAL desde México. Y nuevamente muchas gracias Ibori Mogollón, que ha coordinado también conjuntamente conmigo toda esta actividad. Muchísimas gracias. Quisiera agregar a tu despedida la participación de diversos países que nos han acompañado hoy y durante el día de ayer. Le damos gracias a la presencia de Uruguay, Bolivia, Paraguay, Colombia, México, Honduras, España, Brasil, Italia, Irlanda, República Dominicana, Chile, Estados Unidos, Argentina, El Salvador, Ecuador, Perú y Guatemala. Y por supuesto, todos los participantes de Venezuela. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos mañana entonces con una nueva disertación a las 10 de la mañana venezolana. Gracias por su participación. Gracias a ti, Ibori. Muchísimas gracias. Un placer tenerte, Daniel, de verdad.
porque no pude saber qué sucedió. Imagínate, dicto clases, hago y nunca me había fallado, y hoy preciso, algo pasó con la cámara, no pude saber qué fue, pero no me la dejó habilitar. Pero bueno, mañana nos veremos y voy a hacer todo lo posible para que no, que sea, nos veamos. Gracias por todo. Un placer a ti, de verdad que fue un placer tenerte hoy con nosotros. Tienes muchísimas agradecimientos por el chat, si lo puedes visualizar. Esto va a estar disponible, Daniel, para todos. Les va a llegar directamente la grabación y luego va a estar disponible desde el canal del Sistema de Educación a Distancia y de SAPRO de YouTube. Ok, voy a mirarlos porque no los he podido ver. Muchas gracias, Ibori. Un placer.